Muy buenas noches, compañeros. Me van a dar unos minutitos para ir dándoles ingreso a los compañeros que vayan queriendo ingresar a cada una de las salas. Como pudieron darse cuenta, prácticamente se armaron dos salas precisamente por lo mismo, ¿verdad? Que son alrededor de 147, 150 alumnos más o menos. Entonces, por el momento vamos a estar en dos salas, ¿verdad? En lo que pues nos dan a través del correo institucional, pues nos dan ya la plataforma exacta donde vamos a impartir el curso, ¿verdad? Y donde estén prácticamente todos los compañeros, ¿verdad? Entonces, me va a quitar un poquito de tiempo, unos minutos, estar dándoles ingreso o de repente el día de mañana con la compañera, la auxiliar, ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo para permitir que ella sea prácticamente la que le dé el acceso, ¿verdad, jóvenes? Sí, Rosy, dígame, Rosy. Sí, licenciado, fíjese que yo revisé los listados y no aparezco en ninguno de los listados. Entonces, asumí que como vi que los listados los hice por orden alfabético y asumí que a mí me tocaba en el segundo grupo porque mi nombre empieza con R. Ya le comuniqué esto a su auxiliar, incluso le mandé la fotografía de la inscripción a este curso para que no tenga problema a la hora de... Sí, lo que sucede, compañera, es de que se hizo el listado prácticamente basado en los que el día de ayer pues estuvieron a bien en la clase, ¿verdad? No sé si usted el día de ayer asistió o no a la clase. Sí, incluso yo fui el último comentario que le hice y le hice un resumen general de lo que hace. Usted incluso dijo, ahí la compañera se nos adelantó. Ok, nos hizo el resumen. Entonces, no sé si se recuerda. Sí, me recuerdo, claro, me recuerdo. Sí, tenemos el inconveniente, bueno, yo el listado oficial no lo tengo aún porque recordemos que hay muchos compañeros que todavía están asignándose, ¿verdad? Tienen el inconveniente de la asignación. Aunque yo creo que a estas alturas, pues ya la mayoría creo que están asignados, ¿verdad? Pues no sé si vayan a seguir ingresando o no compañeros, ¿verdad? Acá. Y por eso es que se armó estas dos salas. Pero no hay ningún problema si no aparece en el listado. Como el día de ayer se tomó asistencia, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con eso, ¿verdad? Los compañeros que no aparecieran en el listado, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con eso porque igual ayer se tomó asistencia. Bueno, a los que asistieron el día de ayer, ¿verdad? Entonces, tenemos un poquito de inconvenientes todavía, pero lo vamos a ir arreglando en el camino, ¿verdad, jóvenes? Como el de dar acceso, creo que ahorita Alejandro, ahorita le voy a dar la palabra. Lo quiero dejar más que todo para nuestra compañera auxiliar, que por cierto el día de ayer me disculpo con ella porque no la presenté con ustedes, solo le dije pues Stephanie. Entonces sí me gustaría estar presente Stephanie el día de hoy, pues que se presente con ustedes, a pesar de que pues ya el día de ayer tuvieron un acercamiento un poquito rápido, ¿verdad? Dígame Alejandro, perdón. Gracias, Lick. Buenas noches. Solo para informarle lo que yo le había platicado el día de ayer, subí al chat la excusa de mañana debido a la endoscopía esofágica que voy a tener por la tarde. Entonces, pues me va a ser un poco difícil estar en la clase, pero quizás lo puedo irlo a manos, algo así, va, pero espero que la anestesia pues puede pasar lo más rápido posible para poder compartir con tu No, clase. no hay ningún problema, pues la excusa es valedera, Alejandro, no se preocupe, ya teníamos pues conocimiento el día de ayer, ¿verdad? Y yo solamente para dejar constancia fue que le había dicho que se lo enviara a la compañera, a Stephanie, ¿verdad? Para que ella pues estuviera bien realmente, pues irnos apoyando en eso. No hay ningún Gracias. problema, Alejandro, ¿yo? Gracias. Ahora Gracias, ya sí, los... perdón. Perdón, ahora sí, Stephanie, perdón, está conectada, no sé si ya se conectó la auxiliar, ¿verdad? Para que ella pues se presente con ustedes. Sí, aquí estoy licenciado.
Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Stephanie. Yo voy a estar apoyando al licenciado en esta clase. Cualquier duda que tengan, estoy a las órdenes y me pueden escribir, ya sea vía WhatsApp o por mi correo. Gracias. Gracias, Stephanie. Y me disculpo nuevamente porque el día de ayer, la rapidez que empezamos la clase, no la presenté con los compañeros, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos presentes el día de hoy. Yo considero que casi que estamos la mayoría porque ya hay en una sala hay 80 y en la otra hay 65, más o menos estamos hablando de 145 alumnos. Estamos como 47, 50, no sé. De repente pudiéramos ver, Stephanie, porque estaban enviando a Classroom, creo que estaba viendo yo mensajes que están enviando, pero no sé si es porque compañeros quieran ingresar o no sé, que no aparezcan, no sé. De repente tienen la misma. Sí, ahorita voy a verificar eso en el correo. También estoy viendo mi WhatsApp. Yo estoy en ambas salas para ver cuántos alumnos hay conectados y así poder tener el conteo, ¿verdad? Claro, gracias, Stephanie. Recordémonos, jóvenes, de que pues se dijo el día de ayer, ¿verdad? No se van a permitir inasistencias, más que solo 2 inasistencias son las permitidas y en las mismas tienen que ser bajo una constancia, sea médica o realmente sea una constancia valedera, ¿verdad? Para que pues así como el día de ayer el compañero Alejandro nos explicaba su situación, entonces de esa forma pues quisiera también que todos nos colaboraran, ¿verdad? Que cuando así sea, que necesiten no poder acudir, ¿verdad? A la reunión, ¿verdad? Entonces nos lo hagan saber. Recordémonos que solo tenemos 17 clases, casi que así está ya establecido, ¿verdad? Son como 17, 18 clases y creo que de esas quitamos creo que 2 para lo que son los exámenes, ¿verdad? Estamos dividiendo un examen parcial y un final. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, jóvenes. Sí, Leslie, dígame, iba a ingresar a continuar. No, buenas noches, perdone. Referente a lo que la compañera Rosa estaba hablando hace un momento de que no estaba en ninguna de las 2 salas. Yo recuerdo que ayer en Classroom subieron un link para poderse uno asignar. Entonces, tal vez eso es lo que ella no encontró. Podría ser porque pues yo tengo el listado no oficial directamente, pues porque todavía hay algunos compañeros, creo yo, tengo entendido, ¿verdad? Que se pueden estar asignando, pero ya no tardarán en enviarme el listado oficial o pues si no lo vamos a armar nosotros, ¿verdad? El listado oficial para que todos pues aparezcan sin ningún inconveniente. Y sí tiene razón, de repente por ahí va la situación, Leslie. Le agradezco mucho por su intervención. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase, jóvenes, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Pues el día de ayer hablamos en relación a lo que son los conflictos, ¿verdad? Prácticamente es el punto medular, el punto fundamental de donde inicia todo para que podamos llegar a estudiar o a entender cada uno de los métodos alternativos para la solución de conflictos. Hablábamos, decíamos prácticamente que los conflictos, ¿verdad? Que era un conflicto como tal y cuáles eran las clases de conflictos que se podían suscitar, ¿verdad? O la clasificación. Básicamente, creo que habíamos iniciado con la clasificación en relación al conflicto según los sujetos, ¿verdad? Dijimos que habían 3 tipos según los sujetos. Prácticamente vamos a dar un resumen, ¿verdad? Para los compañeros, de repente el día de ayer pues nos quedó un poquito, tal vez no muy claro, ¿verdad? Para terminarlo de aclarar el día de hoy. Decíamos que había prácticamente, en cuanto al sujeto, 3 clases o 3 subclasificaciones, ¿verdad? En relación a ello, ¿verdad? El conflicto que decíamos que era intrapersonal, ¿verdad? Cuando era interno, ¿verdad? Cuando dijimos, una compañera nos hablaba sobre el enojo, sobre la ira, entonces, basado en ello, pues estamos hablando de que ese es el conflicto interno, ¿verdad? El conflicto
como dijimos, intrapersonal. Pero también estaba el conflicto interpersonal, que ese se daba entre dos personas, ¿verdad? Cuando empezaban ya, en este caso, pues, si lo vemos desde el punto de vista de un negocio jurídico, ¿verdad? Sea civil, sea mercantil, basémonos acá en estos dos ejemplos, puede ser en relación a comprador-vendedor cuando empiezan ya los conflictos entre ambas partes, ¿verdad? O pues en este caso, un cliente, un proveedor, que hablábamos en relación, algo relacionado a compra de material de construcción, ¿verdad? En el momento, pues, que no se cumple con lo pactado, ya en ese momento empieza ese conflicto, ¿verdad? Entre ambas partes. Pero también decíamos que había un conflicto según los sujetos intergrupal, pero eso ya estamos mezclando más personas, ya no son solo dos, sino que aquí pueden ser 3, 4, 5 o más, ¿verdad? Y pues decíamos en relación a un ejemplo basado en una comunidad, ¿verdad? Cuando ya había, por ejemplo, un compañero nos decía el día de ayer, cuando hay inconveniente con, por ejemplo, el alcalde, ¿verdad? Y los comunitarios, y pues les mencioné un poquito en relación a lo que era la ley de Consejo de Desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí pues estamos hablando de que entran las comunidades, que eran los COCODES, los CODES, los COMUDES, ¿verdad? En un momento determinado cada uno de ellos son los que van a ir representando o representan a la comunidad. Y cuando ya se ven afectada la comunidad como tal, existe un conflicto, ¿verdad? Intergrupal. Bueno. También hablábamos en relación a la materia. En relación a la materia dijimos que eran jurídicos, determinados, y también social o políticos. Y decíamos, ¿verdad?, que cuando son jurídicos es porque están establecidos en ley, básicamente por ejemplo, un contrato, o hablamos sobre lo que era pensión alimenticia, ¿verdad?, en relación a esa situación. Hablábamos de la pensión alimenticia y decíamos que era cuando, por ejemplo, no le pagaban en este caso, el padre a la esposa o a la conviviente, por ejemplo, sobre la pensión de los menores o de ella también. En un momento determinado, pues ahí existía un conflicto jurídico, ¿verdad? En relación a eso, a ese tipo de materia. También hablábamos de social y político, y pues ahí hablábamos en relación a cuestiones de básicamente construcción de una carretera para una comunidad, pero cuando empezaban ya intereses políticos o sociales, y hablábamos en relación también a lo que era en este caso el territorio, cuando hablamos de Belice y Guatemala, ¿verdad? Los problemas que se suscitaban, que dijimos que en un momento determinado podrían ser problemas o conflictos políticos y sociales a su vez, ¿verdad? Porque pues ahí habían intereses políticos, pero también intereses sociales. Bueno, básicamente eso fue en resumido lo que el día de ayer estábamos viendo, ¿verdad, jóvenes? Pues continuamos con la clasificación que efectivamente nos dan, ¿verdad? Y nos dicen que también según su manifestación, eso fue lo que creo que quedamos el día de ayer, ¿verdad? Según su manifestación, en ese caso pueden ser de dos formas. La primera sería de una forma latente y la segunda sería de una forma manifiesta. ¿Qué quiere decir latente? Bueno, en su momento, jóvenes, ese tipo de conflictos se va a dar, pero no se expresa de manera abierta, ¿verdad? Sabemos que existe un conflicto, ¿verdad? Pero no expresado de una manera abierta como tal. Y el conflicto en este caso manifiesto, ahí sí, en ese sentido sí, ya se expresa, ya hay reclamos. Por ejemplo, pues hablábamos de la pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces hay un reclamo en un momento determinado en cuanto a no pagar la pensión o no dar la pensión alimenticia en favor de un menor, ¿verdad? Ya existen reclamos, o en su momento, pues existen ya demandas como tal, ¿verdad? Una demanda de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? Ahí existen ese tipo de conflictos y ya son expresos, ¿verdad? O sea, ya se expresan, ya se manifiestan. ¿A través de qué se van a manifestar? Pues reclamos directos, o se van a manifestar a través de demandas. Si fuera en el ámbito laboral, jóvenes, un momento determinado, cuando están, por ejemplo, los trabajadores ya están inconformes con la forma, el trato, ¿verdad?, de parte del patrono, pues entonces se pueden ir hasta la huelga, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se manifiesta,
¿verdad? De esta forma es que en relación a su manifestación. También existe una clasificación en cuanto a su naturaleza. Pero en cuanto a su naturaleza, ¿qué es lo que tenemos que entender, jóvenes? En cuanto a la naturaleza del conflicto, puede ser mediante algún interés o intereses, o puede ser mediante valores. Cuando decimos intereses, jóvenes, se puede realizar una negociación. Existen intereses de ambas partes, ¿sí? Por ejemplo, en un momento determinado, si es una negociación mercantil, ¿verdad? Un momento determinado, una negociación mercantil en la cual se le pagó, por ejemplo, volvemos al ejemplo, por ejemplo, en relación a lo que es la compra de un material. Material, en este caso, de construcción, pues fueron a la ferretería o fueron al lugar, compraron un cemento, compraron un piedrín, compraron todo, y en un momento determinado, cuando ya le llevan lo que solicitó, en este caso el comprador, el vendedor, no llega completo, ¿verdad? Entonces viene y ahí empieza ya el conflicto. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Ahí entran lo que es un momento determinado entre las partes, el acuerdo a que se le dé un tiempo prudencial o un plazo prudencial para poder llevar el material faltante, por ejemplo. Ahí sería en cuanto a esos intereses de ambas partes, ¿verdad? Pero también hablamos sobre la naturaleza en cuanto a los valores. Pero ahí estamos hablando ya de en cuanto a valores, jóvenes, valores y principios, ¿verdad? Ya son personales de cada una de las partes, ¿verdad? Aquí ya no es tan sencillo a veces negociar. ¿Por qué? Porque cuando ya existen valores, principios, dicen, no. Me dijiste que me lo ibas a traer, yo te lo pagué, yo lo quiero en este momento, por ejemplo. Aquí no va a haber, yo no te voy a dar plazo para que me traigas el material, sino que tiene que ser en este momento que me lo traigas. Yo no voy a llegar a ninguna negociación, yo no quiero ninguna negociación. Entonces ya existe ese tipo de conflictos, ¿verdad? En cuanto a los valores, en cuanto a los principios. Por ejemplo, volvemos a lo de la pensión alimenticia. Un momento determinado, no, necesito que me pagues la pensión alimenticia, yo te voy a demandar, tienes que tener responsabilidad, eres el padre y qué sé yo, ¿verdad? O a veces viceversa, porque a veces no son solo demandas de pensión alimenticia de la mujer al hombre, sino que también del hombre a la mujer, cuando la mujer viene y deja a los hijos con el varón, ¿verdad? Y en un momento determinado, pues él es el que tiene que demandar, ¿verdad? Y en un momento determinado ya se expresan en un momento determinado esos valores, ¿verdad? Básicamente esos son los tipos de conflictos o en relación de los conflictos que nosotros tenemos que tener entendidos, ¿verdad, jóvenes? Eso es el preámbulo. O sea, perdón. Dígame, Roland. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, Roland. Un conflicto en cuanto a la relación de los intereses. Uh-huh. Fíjese que yo estaba viendo el día de hoy una noticia donde decía que para la aprobación de una propuesta de ley que hay en el Congreso de pasar a varios docentes que trabajan en el renglón 021 a renglón 011, solo un diputado se pronunció, solo uno se presentó. Entonces alguien ponía ahí, unámonos y hagamos valer nuestra voz, exijamos. Ese podría ser un conflicto en cuanto a los intereses. En cuanto al interés, digamos, si usted me lo está refiriendo en cuanto al interés que tienen en sí los maestros en su momento para poder ver que ese proyecto llegue, ¿verdad?, al Congreso y sea aprobado, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Eso es basado en esos intereses internos, intereses de las personas, los particulares, ¿verdad?, que tenemos para poder que se nos beneficie, por así decirlo. En este caso, pues es un beneficio que efectivamente yo escuché sobre ese proyecto, ¿verdad?, que querían cambiarlos por el hecho de que pues, se merecían ya estar en el próximo renglón, ¿verdad? Sí, prácticamente si lo vemos desde ese punto de vista, así es, Ronald, exactamente. Bien, jóvenes, entonces tenemos que entender prácticamente conflicto,
los factores que influyen en el conflicto, las clases de conflicto que se pueden generar. ¿Para qué? Para que podamos en un momento determinado entender nuestro curso en relación a esos métodos que vamos a utilizar, ¿verdad? Hay un pensador, un autor que nos dice que los conflictos deben de entenderse dentro del contexto cultural, ¿sí? En el contexto cultural de las partes. ¿Por qué? Porque la cultura va a ser la que nos va a definir realmente las conductas que se van a aceptar. Y a su vez también nos dice las vías que vamos a utilizar o para manejar esos conflictos. Él prácticamente nos dice, bueno, la cultura es importante. Depende de la cultura, de donde vengan las personas, así es como se va a tratar la manera de resolver los conflictos. Este pensador se llama John Paul Lederach. Así es el nombre de él. Y él dice, vuelvo a repetir los jóvenes porque eso puede ser pregunta de examen. Él nos dice, jóvenes, que se tiene que plantear el conflicto, ¿sí? Desde el punto o el contexto cultural. El cultural de ambas partes o las partes que intervienen en ese conflicto. Porque la cultura es la que nos va a definir o es la que define prácticamente las conductas que van a ser aceptables, ¿verdad? Y a su vez las vías que vamos a utilizar para resolver o manejar esos conflictos. ¿Por qué nos dice que la cultura? Jóvenes, en un momento determinado, la cultura, si bien es cierto, nos va a indicar de qué manera vamos a resolver el conflicto. También nos va a indicar a quién acudir para resolver ese conflicto. Por ejemplo, jóvenes en las comunidades, y lo vamos a ver probablemente el día de hoy, si llegamos a ese tema, a ese punto, cómo existía en la historia, cómo se resolvían los conflictos antes que se crearan la ley, los decretos, ¿verdad? Que hoy en día pues son los que nos rigen, ¿verdad? El Código Civil, Código Mercantil, en un momento determinado en cuanto a negociaciones, sea civiles, sea mercantil, el Código Laboral, todos estos decretos que hoy en día pues rigen nuestra conducta, ¿verdad? Código Penal, rigen nuestra conducta, anteriormente se manejaban de otra forma. Anteriormente lo vamos a ver cuando ya toquemos el tema, jóvenes, que antes prácticamente era que se resolvía, si eran en una comunidad, por ejemplo, jóvenes, era la autoridad máxima la que era el intermediario. ¿Qué autor dijo? Ok. Se los voy a decir nuevamente, jóvenes. Es John, se los voy a letrar. Es J-O-H-N, John Paul Lederach. Así, Lederach. Pues les decía, jóvenes, por qué en un momento determinado la cultura nos va a decir o nos dice a quién acudir para resolver esos conflictos. Por ejemplo, si son conflictos en cuanto a pensiones alimenticias, jóvenes, tenemos un ordenamiento legal. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? Pues acudimos por la vía del juicio oral. ¿Sí? En comunidades antiguas, los jefes tribales. Así es. Vamos a llegar a ello, Leslie. Todavía nos hace falta. Ahí les voy a mencionar en cuanto a también cómo era en Roma, cómo era en la antigua. Eso lo vamos a mencionar en su momento. Ya vamos a llegar ahí. Pero les decía, hoy en día, si lo vemos desde el punto de vista para resolver el conflicto, jóvenes, porque hablan de culturas, ¿verdad? O sea, habla de culturas, pero a la vez nos dice o nos dirige a quién podemos acudir. Por ejemplo, les decía, jóvenes, si es pensión alimenticia es ante un juez. Sí. Pero, ojo, jóvenes, si bien es cierto ante un juez, hoy en día también existe una institución, siempre es del organismo judicial, que se llama
los centros de mediación, que también los vamos a tocar en su momento. Entonces, dependiendo de la cultura, vamos a buscar, bueno, vamos a buscar al juez, vamos a buscar al mediador. Si son comunidades jóvenes, regularmente a veces buscan al pastor de la iglesia, por ejemplo, para que este sirva de intermediario, pero son dependiendo de las culturas que ellos tienen, ¿verdad? En un momento determinado. También van a buscar, como les decía, el mediador, van a buscar a un abogado de repente, ¿verdad? Buscan al abogado, que el abogado sea casi que intermediario, conciliador y mediador y todo, ¿verdad? En un momento determinado. O antiguamente, como bien lo decía Leslie, ¿verdad? Lo vamos a tocar también. A veces buscaban a los ancianos. Ancianos le decían a las personas mayores en las comunidades para poder solventar o resolver esos conflictos. Por eso es que este autor nos dirige realmente a lo que es la cultura. Y él nos dice, la cultura nos va a determinar prácticamente a quién vamos a acudir y cómo vamos a resolver el conflicto. Eso es lo que nos da a entender prácticamente este autor. Bueno. Bien, jóvenes, les decía, vamos a tocar de una vez el tema en relación a lo que nos decía la compañera Leslie. Y vamos a ver algunos antecedentes históricos o en la antigüedad, cómo era que se manejaban, ¿verdad? Los conflictos y qué era lo que realmente en su momento antes de la existencia de nuestras leyes como tal, pues qué era cómo lo resolví. Y entre los antecedentes, jóvenes, antes de que existieran los códigos, ¿verdad? O existieran en su momento hasta los tribunales o los jueces, ¿verdad? Existía mucho lo que era la mediación y el arbitraje. Pero ¿cómo lo manejaban ellos, jóvenes? Por ejemplo, venían, como primer punto, digamos, estaban, por así decirlo, las sociedades primitivas y tribales, como lo dijo la compañera Leslie. Leslie es, ¿verdad? Sí, Leslie. Acá los jefes de las tribus, prácticamente, los consejeros o los ancianos, prácticamente, o los líderes religiosos, actúan como mediadores o conciliadores. Lo que ellos decían prácticamente era lo que acataban los que estaban metidos en ese conflicto. Prácticamente había una autoridad moral, ¿sí? Esa autoridad que tenían los ancianos o lo que tenían en este caso los consejeros, por así decirlo, era una autoridad moral. Y eso pues permitía que existiera o restablecer prácticamente la armonía, ¿sí? La armonía en la comunidad. Por supuesto, mediante acuerdos pacíficos, ¿verdad, jóvenes? Que por cierto sería muy interesante que hiciéramos un laboratorio, jóvenes, yo no dejo trabajo, yo no dejo, tenemos muy poco tiempo para ello, pero sí de repente un laboratorio, ¿verdad? En el cual les quede a cada uno de ustedes como tarea, ¿verdad? Para el día viernes pudiéramos ponerlo, ahí lo podemos subir a Classroom, de un par de hojitas por lo menos, ¿verdad? En ese laboratorio, ¿qué es lo que podemos poner nosotros prácticamente, jóvenes? Yo les hablo de los acuerdos pacíficos que hacían o que a los que llegaban los ancianos anteriormente, pero me interesaría que ustedes investigaran qué tipos de acuerdos eran los que ellos hacían o cómo se realizaban esos acuerdos, cómo se plasmaban esos acuerdos, si eran de palabras, si era mediante un documento, qué era lo que hacían los ancianos, en este caso, en estas sociedades primitivas o tribales para poder resolver esos conflictos de esa manera armoniosa. Eso es interesante y se los dejo de tarea para el día viernes, jóvenes, ¿verdad? Que ustedes me investiguen eso. Bueno, también existía en el antiguo Egipto, ¿verdad, jóvenes? Más o menos aproximado 3000 años antes de Cristo. Existían también asambleas locales de ciudadanos y sabios, ¿verdad? Los sabios que resolvían disputas. Ellos resolvían los conflictos que se daban.
de repente también mediante la conciliación. Buscaban ellos un equilibrio, ¿sí? Y a su vez, ese equilibrio lo hacían mediante una justicia, por así decirlo, social. También pudieran, sí, Diego, perdón, me levantó la mano. Y no veo cuando me están levantando la mano, pero dígame, Diego. No, no fue con intención, disculpe. ¿Perdón? No lo levanté con intención. Ah, perdón, ok. Bueno, les decía, jóvenes, entonces que existían también en el Antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo, también existían ese tipo de, pues eran asambleas locales, ¿verdad? De ancianos, de ciudadanos o de ancianos o sabios, ¿verdad? Que básicamente ellos lo que decían era resolver las disputas que se daban, más que todo disputas civiles, ¿verdad? En cuanto, podemos decirlo así, en cuanto a, qué sé yo, digamos, un semoviente o así es, Estefan. Gracias. Sí, así es. Ese es el nombre, Jean-Paul Lederach. Entonces, les decía que ellos, prácticamente ellos buscaban ese equilibrio entre digamos, lo que existía, el inconveniente, el conflicto, ¿verdad? Pero lo buscaban mediante una justicia social. ¿A qué le llamamos justicia social, jóvenes? Que ambas partes salieran beneficiados, ¿verdad? Que pues, en su momento no existiera que la balanza se inclinara a uno o a otro, pero sobre todo, ¿sí? Que en su momento la persona que si fuera la más afectada, pues recibiera su compensación, ¿verdad? Basado en eso era la justicia social que ellos veían. También parte de ese trabajo que les dejo para el viernes me interesaría que también cuando hablamos de la manera en que ellos vieran o ellos resolvían, también ustedes me pongan, ¿verdad? En su trabajo, cuáles eran las formas que ellos, esa justicia social, la podían impartir, métodos para hacerlo. ¿Sí? Por supuesto, sabemos, ya les dije yo, ¿verdad? Que son los ciudadanos o los sabios, ¿verdad? Los que en aquel entonces lo hacían, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo hacían para resolver esos conflictos? Sí sabemos que son conciliación, mediación, que era lo que más se utilizaba, o arbitraje, es lo que más se utilizaba, pero en este antiguo Egipto me interesaría saber cómo era que lo resolvía. Bueno, también estamos hablando, jóvenes, de Grecia, ¿verdad? En la Grecia clásica. Estamos hablando del siglo V, perdón, siglo IV o V antes de Cristo. Ahí, ¿qué era lo que existía, jóvenes? Era el arbitraje, ¿sí? Pero había un arbitraje público y un privado. El público prácticamente estaba institucionalizado, o sea, era del Estado, ¿sí? Pero esos árbitros públicos jóvenes eran ciudadanos de más de 60 años de edad. ¿Y quién los designaba? Por supuesto, el Estado, para resolver esas disputas, resolver esos conflictos entre particulares. Antes, óigase bien, antes de llegar a las cortes. Entonces, si lo vemos así, jóvenes, lo que se está implementando hoy en día dentro de nuestro ordenamiento legal, ¿verdad? Que son estos métodos alternativos de resolución de conflictos, eso ya existía anteriormente, de una forma diferente o parecida tal vez a lo que se está implementando cuántos años después. Y vamos a ver que es bastante interesante la forma como van a ir, porque vamos a ir tocando cada uno de esos temas, ¿verdad? En relación a qué es la mediación, qué es la conciliación, qué es el arbitraje. Hay una ley específica, ¿verdad? Está nuestro decreto 6795 que nos habla sobre el arbitraje, ¿verdad? La forma en que se lleva el arbitraje y nos dice en ese momento, y lo vamos a ver también, que existe el arbitraje nacional e internacional.
Y vamos a explicar en su momento en qué consiste esos tipos de arbitraje, qué es el laudo arbitral, qué recurso podemos plantear en contra de ese laudo arbitral, que es un solo recurso, ¿verdad?, el que se puede plantear. Lo vamos a ver en su momento, pero regresando al tema que estábamos mencionando, ¿verdad? Alejandro me levantó la mano nuevamente. Perdón, Alejandro. Lick, solo para comentarle, estamos haciendo una historia hace muchos años, pero yo recuerdo que hace un poquito más de 35 años en mi casa o en mi pueblo sucedió, porque ahí todavía no hay escrituras y el RIC tampoco ha llegado. Por lo tanto, a la gente dice, este es mío y este es el tuyo y aquí estamos, ¿no? Pero en eso hubo un conflicto entre el terreno de mi bisabuelo y otra persona que no se ponían de acuerdo hasta dónde iban a poner los linderos. Y en ese caso, yo estaba muy pequeño todavía, llamaron al sacerdote. Según mi papá nos contó y llamaron al sacerdote, midieron los terrenos, vieron cuánto era el excedente y el sacerdote fue muy práctico al decirles, miren, aquí si son 10 metros o 10 varas, porque antes se hablaba de varas, pues agarremos 5 vos y 5 yo y aquí hacemos el lindero. Aquí ponemos nuestros linderos y así vos te quedas con 5, aquí don Alejandro se queda con otros 5 y yo creo que ahí resolvemos el problema. Y bueno, fue tan rápido que ambos aceptaron y hasta la fecha, créame que el RIC todavía no ha llegado y se mantienen esos linderos. Sí, así es, Alejandro. Créame que sí, así como el ejemplo que daba Alejandro en relación a ese tipo de solución de conflictos, ¿verdad?, que se manejaba, pues él lo menciona hace 35 años, puede ser mucho más de eso, Alejandro. Efectivamente, yo he tenido en algún momento clientes, ¿verdad?, que me han hablado. En una ocasión me quedé pensando y no me quedé con la duda. Yo le pregunté, pero estoy hablando hace muchos años, ¿verdad? Le pregunté al cliente porque me decía, mire, Eric, es que acá mías son alrededor de 500 brazadas, me decía. Y le dije, ¿qué habla de brazas? ¿Qué es eso? ¿Verdad? En ese momento, créanme, jóvenes, estoy hablando hace muchos años, ahora ya sé qué es eso, ¿verdad? Pero en su momento decía, ¿cómo así? Y no me quedé con le decía, mire, ¿cuántos metros son? No, eran 500 brazadas, pero 500. Disculpe mi ignorancia, le dije. Le puedo preguntar, ¿por qué me habla de brazadas? ¿Qué es eso? Lick, es sencillo, me dijo. Las brazadas son esas, me dijo. Y se puso el brazo así, me dijo, un brazo es esto. Pues 500 brazos así, me dijo, a lo largo. Ese era mi terreno. Ah, bueno, ¿ustedes medían así? Con brazos, sí, por supuesto. El derecho posesorio, que es lo que nos está hablando prácticamente Alejandro, que en su momento, no sé, algunos de ustedes, no sé qué semestre lleven ahorita, prácticamente yo creo que es el sexto semestre, se puede llevar estos cursos, pero regularmente eso se ve mucho en lo que es el Código Civil. Nos habla del derecho posesorio y la manera en que se establece, ¿verdad? Nos habla de la usucapión, ¿verdad? Que lo van a ver en su momento, si no es que ya lo vieron, ¿verdad? Y ahí nos dice el tiempo en el cual las personas por el tiempo adquieren el derecho, que es por más de 10 años de forma pacífica continua y de buena fe, dice. Ahí no hay documentos, es de buena fe, ¿verdad, Alejandro? Y en un momento determinado, así es como se resolvían antes los conflictos. Pues él lo mencionó muy bien, ¿verdad? En relación a un sacerdote, puede ser un pastor, puede ser el anciano de la comunidad. De esto estamos hablando, de esa forma era como se resolvían anteriormente los conflictos, ¿verdad? Continuando entonces, decíamos en Grecia, ¿verdad? Les decía que los ancianos, ¿verdad? Eran nombrados, eran ancianos de más de 60 años y ahí existía el arbitraje y era arbitraje particular y arbitraje prácticamente estatal, ¿verdad? El Estado era el que en su momento decidía quiénes iban a ser los árbitros y en su momento lo hacían ¿para qué, jóvenes? Para que en su momento no llegara esto a una corte, no llegara a las cortes, no llegaran a los juzgados, a los tribunales, que se resolviera esto de una forma previa a él, sin ningún inconveniente,
lo hacían de una manera, y lo vamos a ver nosotros, estos conflictos que nosotros vamos a conocer en nuestra clase, eso van a ser, nos van a resolver los conflictos, perdón, los métodos, disculpen, los métodos que vamos a analizar acá, nos van a resolver esos conflictos de una forma ágil, sencilla, rápida. El tema de los ancianos mayores de 60 años, no entiendo, Juan. O sea... Sí, esos eran en los que se les llamaba senados antiguamente, ¿no? O los senados ya eran los tribunales. Eso ya eran los tribunales. No. En relación a esto les decía yo que existía, prácticamente eran árbitros, ¿sí? Solo que habían árbitros o había un arbitraje privado, ¿verdad? Que lo buscaban, pero ese no, casi no se utilizaba. Se utilizaba más el arbitraje estatal porque era el Estado el que nombraba a estos ancianos para que ellos fueran los que resolvieran el conflicto y prácticamente están haciendo lo que están haciendo hoy en día. Prácticamente los centros de mediación o los tribunales de arbitraje, descongestionar, porque esa es la finalidad realmente de estos centros. El centro de mediación, por ejemplo, eso es descongestionar el trabajo que tienen los juzgados. ¿Por qué? Porque en los centros de mediación podemos nosotros, jóvenes, y lo vamos a ver, por supuesto, lo vamos a explicar de manera más detallada, pero en los centros de mediación, por ejemplo, que son del organismo judicial, ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí se pueden ver asuntos de familia, ¿sí? Ahí se pueden ver, por ejemplo, asuntos de accidentes de tránsito, ¿verdad? O de, digamos, pues un accidente de tránsito que no haya lesionados, por supuesto, que solo sean situaciones materiales en un momento determinado, y eso se puede llevar a un centro de mediación. Algunas situaciones penales también se pueden llevar a los centros de mediación, pero son situaciones bastante puntuales, ¿verdad? Pero más que todo lo que nos interesa a nosotros es establecer que estos centros son los que se van a utilizar para quitarle una carga, por así decirlo, a los juzgados, sean laborales, sean civiles, sean penales, en un momento determinado. Para eso es que nos sirven estos. Van a ser más rápidos, más ágiles, porque imaginémonos nosotros en un proceso, por ejemplo, digamos un juicio sumario de desocupación por rentas atrasadas. Se plantea la demanda, se emplaza las partes, las actitudes del demandado, se contesta la demanda en sentido negativo o reconvención, etcétera, dependiendo de las actitudes o las excepciones que vaya a plantear. En un momento determinado, jóvenes, ¿cuánto tiempo nos está llevando? Lo que nos dice la ley es diferente, ¿sí? Porque ahí nos dicen, sí, nos habla de 15 días, nos habla de un momento determinado de prueba, el tiempo de prueba, pero en la realidad, jóvenes, no se aplica tanto. Un juicio sumario que podría ser un juicio, digámoslo así, que se resuelva como debe ser en 3 meses, 4 meses, a veces se resuelven 1 año, 2 años. Yo tuve un juicio sumario, jóvenes, demandamos a la persona para que saliera y créanme lo que hubiera sido mejor llevarlo a un centro de mediación que continuar eso. ¿Por qué? Porque ese trámite se llevó 3 años. ¿Por qué? Porque se fue a apelación, de apelación presentó hasta amparo, nos fuimos y el amparo llegó hasta la CC. Entonces, prácticamente, jóvenes, estos métodos que nosotros vamos a conocer son los que nos van a ayudar a quitar esa carga y van a ser más ágiles, van a ser más rápidos que los juzgados, que las demandan, digamos, ante un juez ordinario o ante un órgano jurisdiccional competente ordinario. Bueno, continuemos, jóvenes. Perdón, nos estamos saliendo un poquito. También hablamos de la antigua Roma, jóvenes. En la Roma antigua, ¿sí? Ahí pues existía... Sí, perdone que lo interrumpa. Dígame. Fíjese que Bueno. no nos indicó el de Grecia clásica que existía en el público y nos faltó el privado. No. Es que prácticamente, jóvenes, yo les dije que en aquel entonces existía un arbitraje privado y un arbitraje público, ¿sí? El público, que es el que más nos interesa, yo no entro mucho en detalle en relación a esto, jóvenes, porque eso solo es una reseña histórica, ¿sí? Nuestro curso prácticamente
va a servirnos para que nosotros entendamos ya que es la mediación, que es la conciliación, que es el arbitraje, esos métodos. Yo acá solo estoy dando una reseña histórica así, por así decirlo, jóvenes, y no me lo van a malinterpretar, una pincelada de lo que, cómo era antes, para que entendamos cómo se resolvían esos conflictos antes, pero lo que nos interesa es cómo los vamos a resolver ahora. Y yo solo les dejé a ustedes como tarea y les decía, en cuanto a las sociedades primitivas o los tribales, ¿verdad? Cómo resolvían ellos sus conflictos, ¿verdad? O en el antiguo Egipto también les mencioné. Ahora, en relación a eso, solo les dije que en Grecia prácticamente existía un arbitraje. Ese arbitraje era público y privado. El que nos interesaba, y por eso fue que me avancé más en ese fue el público. ¿Por qué? Porque ahí era el Estado el que nombraba a los ancianos. Esos ancianos eran nombrados por el Estado, pero ¿para qué? Para resolver los conflictos. Esos conflictos que se daban, para que no llegara eso ante un juez o ante un tribunal. ¿Sí? O sea, no nos enfoquemos más, o sea, yo les podría explicar detalladamente, pero entonces nos perderíamos mucho más de los temas que nos hacen falta. Y acordémonos que tenemos solamente 17 días. Bueno, ya ni 17. Ayer y hoy ya son 2 menos, ya tenemos casi que 15 días, ¿verdad, jóvenes? Entonces, no sé si está, si le respondí su inquietud, compañera. Muchas gracias. Ok, Jimena. Bueno, entonces les decía que también existía en la antigua Roma, pero en Roma era un poco diferente porque ahí prácticamente existía una ley que le llamaban la ley de las 12 tablas. Y ahí pues prácticamente era una especie de arbitraje también, jóvenes, ¿verdad? Y en ese tipo de arbitraje las partes acordaban someter sus disputas. Perdón, no entiendo, ¿cuál será el tema? No entiendo, compañero, de repente me... Licenciado, es que acaban de... Es que acabo de enviar el asistente, entonces están preguntando cuál es el tema. ¿Cuál es el tema de, perdón, Stephanie, me perdón? Para colocarlo en la asistencia. El tema de hoy. Así es. El tema de hoy serían la continuación de los conflictos, porque eso fue lo que les expliqué, ¿verdad? La continuación de la clasificación de los conflictos. Y los antecedentes, me quitó la palabra ahí, los antecedentes históricos para solucionar esos conflictos. Eso es básicamente, gracias Juan, se me adelantó, pero así es. Esos serían los temas que se darían el día de hoy. ¿verdad? Entonces solo se pondría continuación de conflictos, ¿verdad? En la asistencia, sí. Esto es para llenar la asistencia nada más. Ah, sí, sí, es para la continuación de la, digamos, de la clasificación de conflictos, ¿verdad? Y de manera, como lo dijo Juan, se me adelantó, ¿verdad? Prácticamente antecedentes históricos de la resolución de conflictos, ¿verdad? Esos serían los que se tocarían el día de hoy. No sé ni qué hora estamos, Juan. Ah, bueno, todavía nos hace falta tiempo, ¿verdad? Entonces les hablaba de que en la antigua Roma existía prácticamente, jóvenes, una ley, que era una ley de arbitraje prácticamente, ¿verdad? Solo que le llamaban la ley de las 12 tablas. Perdón, jóvenes, pero se les reseca un poquito la garganta a uno. Y esta ley de las 12 tablas prácticamente, las partes eran las que acordaban someter sus disputas, pero a la decisión en un momento determinado de un tercero. Sí, Leslie, antecedentes históricos. Prácticamente esta ley de las 12 tablas, ¿verdad? Pues ellos sometían esos conflictos, ¿verdad? Que tenían, pero era un tercero el que lo resolvía. Prácticamente una ley de arbitraje, si lo vemos así, ¿verdad? Ahora, continúa la tarea, jóvenes. Como decimos que era la ley de las 12 tablas, ahí sí me interesaría que ustedes me dijeran cómo se plasmaba o mediante qué era que se resolvían esos conflictos. Yo les dije que el tercero era el tercero, era el que lo resolvía, pero ¿cómo lo resolvía? ¿Cómo lo dejaba plasmado? Porque las partes se lo sometían a él. Él resolvía, pero ¿cómo lo resolvía? Eso es lo que me interesaría también para la próxima clase, ¿verdad, jóvenes? En ese laboratorio.
considero que sean puntuales, un par de hojas, no me interesa que tengan el montón de hojas y que sea un trabajo grande, es un laboratorio, ¿verdad? Y por supuesto, hablamos también de la manera en cómo lo hacían, pero en la cultura oriental, la forma en resolver los conflictos, en la forma oriental, ya sea China y Japón. Ellos venían y estaban prácticamente, digamos, estaban bajo la influencia prácticamente del, le llamaban confucianismo, perdón. La palabra es confucianismo. Ahí en China, y esto prácticamente existía un litigio, ¿verdad? Que se daba de una manera formal como tal. Pero en el momento que esto pasaba, jóvenes, en el momento que esto pasaba, por favor, jóvenes, fíjense que hay muchos que están más interesados en la asistencia que en poner atención. Y el problema que tengo yo es cuando toque el examen, que ahí se les olvidó todo y empiezan a preguntarme o dicen, mire, es que no lo dijo, eso no lo explicó, no lo entendí. Entonces, pongamos un poquito atención, jóvenes. Yo sé que todos están ya esperando la asistencia. Yo creo que más lo hacen por la asistencia, ¿verdad? Pero bueno. Entonces les decía que, ¿qué pasaba esto? Ellos están bajo esa influencia del confucianismo, así era. Y cuando existía un litigio, jóvenes, o sea, existía un litigio ya formal, ya, digamos, un conflicto, ¿verdad? Esto, decían ellos, que alteraba esa armonía, alteraba esa paz, esa armonía natural. Y entonces, ¿qué era lo que hacían ellos, jóvenes? Preferían que existiera una mediación, ya fuera familiar o comunitaria, para resolver esos conflictos. No sé si me estoy explicando en este último, jóvenes. Sí, licenciado. Sí. Basado en ello, esto lo digamos los chinos, o en este caso japoneses, en la cultura oriental, estaban prácticamente inmersos en esta influencia que entonces decían ellos, no, todo lo que sea de quita la paz, no. Mi compañero quiere entrar ahorita, casi que 7 minutos antes de terminar la clase. Bueno. Les aclaro, jóvenes, que a nadie le doy ingreso 7, 10 minutos antes que termine la clase, porque prácticamente solo es para la asistencia, ¿verdad? Entonces, con todo respeto y discúlpenme, pero hay muchos que están desde las 7 en punto, antes de las 7, ¿verdad? Y prácticamente es falta de respeto para con ellos, ¿verdad? Entonces, disculpen. Entonces, les decía que esa influencia que ellos tenían, jóvenes, era basada en que existía paz y armonía. Y cuando ya esa paz y armonía se perdía, entonces ellos decían, no, vamos a ver esto y vamos a resolver nuestros conflictos, pero mejor hagámoslo mediante un intermediario de la familia o un intermediario de la comunidad, pero no vayamos más allá, dejémoslo hasta ahí, ¿verdad? Prácticamente esto era la historia, ¿verdad, jóvenes? Lo que en un momento determinado se manejaba anteriormente, ¿verdad? Un antecedente histórico de cómo más o menos resolvían los conflictos, ¿verdad? Dependiendo de la etapa o dependiendo de... Pero fíjense, jóvenes, que hay otra etapa, ¿verdad? Una etapa más reciente, más moderna. Y queremos saber de dónde prácticamente surge esos métodos alternativos de solución de conflictos, ¿verdad? Pero en la vía, ya en la etapa moderna, ¿verdad? Y esto, jóvenes, prácticamente surge en los Estados Unidos. Prácticamente ellos, pues, tengo entendido que son los precursores de esta situación. Ellos prácticamente lo ven como una disciplina jurídica y alternativa a la vez, que nos sirve para que el sistema de justicia de manera tradicional, lo que hemos venido manejando en su momento,
sea, como le dijera yo, como que no esté recargado, ¿sí? Lo ven desde una manera, utilizar el sistema, pero de una forma más fácil, más ágil, más rápida. Eso fue lo que prácticamente en la etapa moderna, ¿verdad? Estamos hablando ya en el siglo XX, ¿verdad, jóvenes? Prácticamente ya en Estados Unidos eso se da, pero prácticamente, jóvenes, nos habla de, en el año de 1970, existió, se creó un movimiento. Este movimiento prácticamente nos decía que el sistema judicial estadounidense había colapsado, estaba colapsado, pero debido al exceso de litigios, al exceso de altos costos en los trámites, ¿verdad? En las demandas, y en un momento determinado había mucha lentitud. O sea, existía mucha lentitud en cuanto al sistema de resolverlos, ¿verdad? En los juzgados. Entonces, jóvenes, prácticamente ahí es donde se crea, ¿verdad? Una alternativa o una forma en la cual se pueda quitar esa lentitud, ese exceso, ¿verdad? De costo en un momento determinado, alto costo prácticamente en lo que eran los costos de los abogados, ¿verdad? En un momento determinado. Y prácticamente con ese movimiento que existe en este año de 1970, que en español sería prácticamente una solución, sería una solución alternativa a la disputa, algo así es en español, ¿verdad? Prácticamente de esa manera lo veía en Estados Unidos y decían, bueno, pues van a ver de una manera que se pueda mejorar esto. Está colapsado de tanto litigio, tantas demandas, ¿verdad? Entonces, en el año de 1976 existe pues un evento en el cual un profesor de la Universidad de Harvard propone prácticamente, él dice en su conferencia, él propone prácticamente cortes multipuertas, le llama él. Estas cortes multipuertas, prácticamente, esa idea esa idea que él planteó, eran centros de justicia, pero no debían de ofrecer solo juicios, sino de diferentes formas de mediar. Por eso le llamaban diferentes puertas o cortes multipuertas. Porque no era solo de que ofrecieran juicios, bueno, vamos a ir. Entonces estamos hablando de lo mismo, pues, lo que ya existía, ¿verdad? No, acá prácticamente la finalidad de esto era, ¿qué dice las mesas de conciliación? Leslie. Prácticamente eso era lo que ellos venían. La conciliación, la mediación, el arbitraje, ¿verdad? Según el tipo de conflicto. Entonces, este profesor de Harvard, de nombre Frank Sander, él decía eso. Bueno, está en este caso las cortes multipuertas, ¿verdad? Estas nos tienen que ofrecer no solo juicios, pues, nos tienen que ofrecer más allá. Bueno, vamos a ver mediaciones, conciliaciones, arbitrajes. Esa era la finalidad prácticamente, y eso fue lo que se expuso en esa conferencia. Esa conferencia se realizó en 1976, ¿verdad? Bien, jóvenes, vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy, la clase, ¿verdad? Porque ya estamos prácticamente a acabarla en la hora, ¿verdad? No sé si al momento hay alguna duda, jóvenes, en relación a lo que se va dando en la clase, ¿verdad? Me interesa que vayan poniendo atención, pero que sobre todo vayan entendiéndolo, ¿verdad? Porque pues todo esto va a ser materia de examen. Todavía no tengo los lineamientos en cuanto al examen, pero regularmente en Escuela de Vacaciones nosotros lo hacemos un día sábado, ¿verdad? El examen parcial y igual de manera el examen final, ¿verdad? No tengo los lineamientos, considero que va a ser de la misma manera. Sí, Armando, dígame, Armando.
Lick, perdone, fíjese que yo me conecté un poquito pasadito de que empezó. Habló algo de algún laboratorio, escuché que iba a haber. Sí, compañero, es un laboratorio que les dejé para el día viernes. No les menciono si tiene o no ponderación, porque si les digo exacto, por favor, Juan, si puede trasladarle al compañero, ¿verdad? Para no repetirlo nuevamente. Prácticamente el laboratorio, yo no les estoy diciendo si vale o no vale puntos, no, porque si les digo vale puntos, lo primero que hacen es hacerlo. Mejor háganlo y hasta después que ya me lo han entregado, les voy a decir si tiene o no ponderación. Sí, dígame, Luis. Una consulta del examen es virtual o presencial. ¿Perdón? Si el examen va a ser virtual o presencial. Lamentablemente para mí y para beneficio de ustedes es virtual. No tenemos lineamientos que sean presenciales, ¿verdad? Todo es virtual, jóvenes. Por eso les digo, lamentablemente para mí, porque a mí me gusta hacer más de los exámenes presenciales, pero para ustedes es mejor virtuales, ¿verdad? Y prácticamente pues el examen yo les envío, en este caso el formulario, preguntas, las contestan, es contestándolas automáticamente me llegan a mi plataforma y ya en ese momento de una vez tengo yo hasta el resultado de su examen, ¿verdad? Entonces sí, así es, Luis, van a ser presencial. Sí, el laboratorio es a mano. Bueno, si tienen, jóvenes, por favor, si tienen letra legible que se entienda, no como la mía, porque tengo mala letra, les aclaro, está bien, lo pueden hacer a mano. Si no, pues en computadora, ¿verdad? Más rápido, ¿verdad? Para que se entienda más, ¿verdad? Pero sí, así es. ¿Alguien más? Jessy me levantó la mano, dígame, Jessy. Buenas noches, solo como comentario, en la página oficial de la facultad está el lineamiento que el primer examen parcial es el viernes 12 de junio y el examen final el miércoles 24 de junio. Ah, bueno, no lo había visto, Jessy. Gracias por, pues en este caso, la aclaración. Yo les digo, no tenemos los lineamientos porque muchas veces, aunque a veces están en las páginas, ¿verdad? A veces hay cambios. Entonces, por lo menos me pasa en el curso de Civil 3 que estuve dando, tenían ya los lineamientos, yo ya tenía los lineamientos de cuándo era el examen parcial, cuál era el segundo y el final, pero al final pues nos los cambiaron, ¿verdad? Ya, al final nos cambiaron muchos. Pero si es así como dice la compañera, sí, considero entonces que sería el 12 y el 24, creo, ¿verdad? Pero igual, yo se los voy, o por favor, Stephanie, ella de repente me va a averiguar bien y de repente vamos a trasladar la información, ¿verdad? Para que todos estemos en el mismo lineamiento. ¿Alguien más me levantó la mano por acá o me quería hablar? No sé. No sé, Gerardo creo que era, no sé. Bueno. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. 2 hojas de ambos lados. Sí, pues Juan sería bueno, ¿verdad? Entre más contenido obtenga, sería buenísimo, ¿verdad? Los lineamientos de laboratorio. Páginas. No, yo les dije 2 hojas. Yo les dije 2 hojas, podrían ser solo 2 páginas, ¿verdad? No hay necesidad. Pero si ustedes quieren hacerlo en volados, que sean 4 páginas, pues correcto. No hay ningún problema también con eso, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces, si no hay ninguna duda, pues vamos a dar por finalizada la clase, ¿verdad? Los veo el día de mañana para continuar, ¿verdad? Con los temas que nos corresponden, ¿verdad? Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Que descanse, Lick, gusto saludarlo. Gracias igualmente, Ronald. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.